Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 4 de junio del 2024. Y vamos a comenzar con la tercera unidad de esta asignatura de política. Déjenme presentar mi pantalla para que de una vez empecemos a trabajar. Bien. Bueno, pues vamos a empezar con esta asignatura de Política Global de Derechos Humanos, Historia, Teorías y Práctica. La tercera unidad está muy bonita, se llama Problemáticas Actuales de los Derechos Humanos. Esta asignatura, esta materia, perdón, recuerden que es todo de derechos humanos y esta unidad no es la excepción. Pero aquí vamos a ver las problemáticas. En la primera unidad aprendimos que eran los derechos humanos, en la segunda empezamos a ver las 4 generaciones de derechos humanos. Ahorita vamos a hacer una recapitulación de los principales puntos de la unidad número 2. Y bueno, ahorita vamos a ver qué problemáticas actuales hay en el tema de derechos humanos. Y es por eso que les pongo esta trágica, podremos decirlo así, esta trágica foto que se ve a un grupo de personas desesperadas por salir de un territorio que está en guerra. Lo distinguimos porque tiene aquí este señor esta pañoleta de Palestina. Entonces están queriendo salir de un territorio en guerra. Y de eso se trata precisamente esta unidad número 3. Pero para hacer una muy buena sesión, pues hay que dar resumen de la unidad número 2, en la cual vimos e identificamos las 4 generaciones de los derechos humanos. La primera generación es relativa a los derechos civiles y políticos que están en todas las constituciones de los países. La segunda generación es acerca de los derechos económicos, sociales y culturales que los habitantes de cualquier país y territorio tenemos, que también algunos de ellos se encuentran en las constituciones. La tercera generación está vinculada para asegurar la paz, la justicia y la solidaridad, y vimos que estos nacen a partir de a principios del siglo XX, en la primera Guerra Mundial. Desde antes ya se estaba viendo estos derechos por asegurar la paz y la justicia dentro de cada país, y esto se da obviamente porque existen guerras en el siglo XIX, y entonces esto es un problema bastante grande en donde muchas veces se violan los derechos humanos, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos esta tercera generación de derechos humanos. Y la cuarta generación, que es la más nueva, está relacionada con los derechos informáticos y para el ciberespacio. Yo les comentaba en la clase anterior que como ejemplo podemos poner la ley Olimpia, que se generó a partir de un video que sube el exnovio de esta chica, Olimpia, y hasta dónde queda nuestro derecho por decir, hasta aquí, o sea, estás transgrediendo mi libertad de muchas cosas, ¿no? Entonces, es un ejemplo que les daba la sesión pasada. Y bueno, pues para recapitular, hice este pequeño resumen de la unidad número 2 que se me hizo muy importante. Entonces vamos a dar inicio en esta unidad número 3, son las problemáticas de los derechos humanos a nivel mundial. Y bueno, pues aquí vamos a empezar a identificar cuáles son esas dificultades en el ámbito internacional. Podemos mencionar todos estos derechos humanos, estas dificultades que tenemos a nivel nacional y nivel internacional, porque no son propios de México, sino todos los países han sufrido violaciones a los derechos humanos, están vinculados, obvio, con las desapariciones, tortura, derecho a los indígenas, la violencia de género, y cuál es el actuar, en este caso, de México en los organismos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, ¿no? El activismo transnacional, ejemplo, lo que está pasando en Palestina. Hay mucha actividad internacional para proteger los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad, de ¿cómo se llama? De las personas que han sido violentadas físicamente, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar. Y bueno, esta imagen se me hizo muy bonita. Cambia tu corazón, cambia el mundo. Y el objetivo de esta unidad es muy interesante: establecer las características del derecho a la ciudad. Esto nos corresponde a nosotros: establecer las características del derecho a la ciudad mediante el estudio de su evolución en la agenda global
con el objetivo de entender cuáles son los principales instrumentos jurídicos internacionales que han ayudado a su definición y desarrollo, así como cuáles son los principales retos desde una perspectiva de género. Ese es el objetivo de la unidad y lo vamos a ir viendo en cada uno de estos temas. No olvidemos que también es muy importante tener presente cuál es el incidente crítico. Recuerden que yo nada más les pongo una partecita porque el incidente crítico es bastante grande, lo tenemos que leer, lo tenemos que retomar en cada una de las actividades que nosotros realizamos, sobre todo en esta asignatura. Y a nosotros ahora nos corresponde como incidente crítico el crecimiento urbano y derechos humanos en la Ciudad de México. Es una descripción de la problemática del desarrollo económico, la explosión demográfica, la migración del campo a la ciudad y las consecuencias de las políticas urbanas, que son algunos factores que han influido en la dinámica y crecimiento urbano en la Ciudad de México. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, durante el siglo XX y principios del XXI podemos identificar 4 etapas en la configuración política urbana de la capital. Eso ya les va a corresponder a ustedes. Yo nada más les dejo aquí una pequeña probadita de lo que significa que en la Ciudad de México tenemos derechos humanos. Protección a la identidad, no discriminación, libertad de expresión, igualdad de género, vivir en familia, participación digna, una salud, buena salud, descanso, testamento, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un pequeño recordatorio a lo que tenemos derecho en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a dar principio al tema número 1. Este se llama dificultades desde el ámbito internacional para afrontar desde los derechos humanos problemas vinculados con la guerra, las migraciones y el medio ambiente. Este es un tema que aquí en México podemos decir, no, es que aquí no hay guerra, pero sí hay migraciones, pero sí tenemos que cuidar el medio ambiente y finalmente la guerra nos alcanza a todos. Y con esto estoy diciendo que una consecuencia de la guerra es que existan migraciones y con estas migraciones también hay una problemática con el medio ambiente. Todo está ligado, por eso está en este tema número 1 y vamos a ver cómo es que se están ligando cada uno de ellos. La guerra afecta, por definición, a los derechos esenciales de las personas y a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque es obvio que si estamos trabajando con derechos humanos y en todas las constituciones de los países existen artículos que están vinculados con los derechos civiles, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que todavía en este siglo XXI, 2024, tenemos problemas vinculados con derechos humanos por la guerra? Y ejemplo claro es lo que está sucediendo en Palestina. No voy a ahondar mucho en este tema porque no terminaría, sino simplemente que lo tengamos en el radar para saber qué es lo que significa estas dificultades en el ámbito internacional, ¿no? Porque no pueden hacer nada. O sea, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no entran Naciones Unidas? Porque Naciones Unidas no puede entrar si el país no se los permite. Y si estamos hablando de Palestina, es que Palestina no está, no lo tenemos como en el mundo, en las Naciones Unidas no está como un estado, sino que pertenece ese territorio de Palestina, ese chiquitito pertenece al país de Israel. Entonces, no hay manera de que Naciones Unidas diga hasta aquí ya basta, si no lo permite, ¿no? ¿Y dónde está Naciones Unidas? Pues está en Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos quién es? Ah, pues el que le proporciona todas las armas a Israel, ¿no? Entonces, es todo un círculo vicioso este asunto de Palestina. Bueno, entonces, los primeros esfuerzos internacionales para regular la guerra, qué feo se oye, para regular la guerra se centra en el comportamiento durante el conflicto, que la intención es limitar la prevalencia de la guerra en las relaciones entre estados. Hay un instrumento muy importante en este sentido que sienta las bases de los derechos humanos o de derecho internacional humanitario, y esto viene desde 1864 en la primera Convención de Ginebra, que si bien no buscaba en ese momento parar las guerras, sí parar algunas consecuencias negativas que tenía la guerra, ¿no? Esta convención en La Haya, en Holanda, en 1899 y en 1907, buscaban establecer que los prisioneros de guerra, vean qué feo,
que los prisioneros de guerra debían ser tratados humanamente, como si fueran animales, ¿no? O los trataban peor que animales. Y entonces declaran ciertos tipos de armas y tácticas como prohibidos, incluidas armas venenosas, prohíben bombardeos a ciudades que no pueden defenderse, etcétera, etcétera. Y aquí yo les dejo una imagen que relata precisamente esto, ¿no? Aquí hay prisioneros de guerra, están franqueados por un militar, esto debe ser en África, porque es uno de los continentes que más problemas ha tenido a lo largo del siglo XX y XXI en muchísimos países, porque entre ellos pues no hay mucha rencilla entre clanes, entre tribus, entre el mismo pueblo, pero también, ahorita lo vamos a ver, es que tienen recursos naturales y muchos países se los quieren, obviamente, robar. Esa es la palabra, robar. No vamos a decir que se los quieren quitar, les dan trabajo, no, se los quieren robar. Entonces, esto también va de la mano con estos problemas y dificultades de derechos humanos con la guerra, porque en muchos países han provocado guerras por estos recursos naturales que muchos países tienen. Bueno, vamos a continuar. Las migraciones. Esto también tiene mucho que ver con las migraciones ahorita de los haitianos, ¿no? Hay muchos haitianos aquí en México y esto tiene que ver con un problema desde, recuerdan, bueno, Haití es un país muy pequeñito, es una isla, de hecho, es un pedacito de una isla. Haití es un país muy pobre que tristemente nadie hace nada por este país, es muy pequeñito. Haití no tiene más que violencia actualmente y muchas personas han salido de Haití para otros lugares, sobre todo para Estados Unidos, pero también se ha visto que han llegado a Latinoamérica y uno de los países más visitados que se quieren quedar aquí porque es el paso hacia Estados Unidos, es México. Entonces, ellos tienen un problema de violencia ahorita porque como la gente no tiene ningún tipo de trabajo estable, porque no hay trabajo, obviamente la violencia es lo único que existe ahorita en Haití y muchos haitianos vienen hacia Latinoamérica y su paso para Estados Unidos, que es obviamente México. Otro tipo de migraciones forzadas, porque esto es forzado, es en Palestina. Los han arrinconado muchísimo a toda esta población palestina y los que pueden salir o los que pudieron salir antes de octubre del año pasado, pues qué bueno, porque tenían pues familiares en Europa, familiares en Estados Unidos, familiares en América, incluyendo México. Aquí hay una población bastante grande de palestinos que obviamente ayudan a sus compatriotas. Sin embargo, después de octubre, cuando sucedió todo esto, el 7 de octubre, no pudieron salir muchos. Otros pudieron salir a Egipto, traspasar su frontera, llegar a Egipto y de ahí moverse. Pero ha sido bastante complicado porque Egipto también no los deja pasar, ¿no? Tienen ahí un problema. Pero ¿qué sucede con estas migraciones? Pues cuando uno ve a un grupo de migrantes, no vienen nada más hombres, la gran mayoría son hombres, pero vienen también niños, vienen mujeres, vienen familias completas, vienen mujeres solas con sus hijos, vienen niños solos que están esperando encontrar a sus papás. Vamos a poner el caso de las migraciones que vienen de Honduras, de Nicaragua, hacia acá, hacia México, por su paso para Estados Unidos, y vienen niños pequeños, vienen niños solos. Hubo una noticia hace unos meses, no tiene mucho, fue en este año, de un grupo de niños hermanitos, tres hermanitos, que el más grande tenía 9 años y la niña más pequeña tenía creo que 4 años. Bueno, no pasaban de 11 años los tres. Estos niños venían los tres solitos, iban caminando con esta caravana de migrantes. Ustedes saben lo que puede ocurrirle a estos niños, los pueden perder, se pueden lastimar, pueden ser secuestrados, pueden ser vendidos, pueden estar enfermos y no hay nadie que les ayude, ¿no? Y la mamá, pues con ese miedo y con esa angustia de si los va a encontrar, y ellos iban caminando para encontrar a su mamá, me parece, en Estados Unidos, ¿no? Y la mamá le dijo, cuida mucho a tus hermanos, al niño grande, 9 años, era un niño. Entonces, de acuerdo al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a circular libremente en un territorio de un estado y salir
de cualquier país, incluso del propio, así como regresar. Eso es lo que dice el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero sabemos que muchos de ellos no regresan o muchos de ellos se quedan aquí, bueno, en El Paso, ¿no? Aquí en México se quedan aquí. Aquí en Iztapalapa hay un gran grupo de migrantes entre venezolanos, colombianos, haitianos, que ya se quedaron a vivir aquí. Aquí cerca, a una cuadra, tenemos una tienda, es una tienda, digamos, como más o menos grandecita, donde la mayoría de los empleados que trabajan en esta bodega, porque es una pequeña bodeguita donde tú puedes encontrar cualquier producto de abarrotes, la gran mayoría de estos empleados son colombianos. Ellos viven aquí enfrente de donde yo vivo. Hay un señor que tiene una casa muy grande, ya es un señor solo, ya es un señor que acaba de enviudar hace 2 años y decidió hacer pequeños departamentitos, ¿no? Hasta atrás de su casa y les renta a ellos. Entonces, para ellos este es un paso, ellos son venezolanos, ellos llegan aquí a México, empiezan a ver dónde pueden trabajar, les ofrecen estas habitaciones pues a buen precio, no son gente que realmente están trabajando y están esperando a que les llegue su permiso para poder entrar a Estados Unidos. Eso es lo que hacen ellos. Y mientras eso pasa, pues ellos están trabajando para que en cuanto tengan ese permiso para irse a trabajar a Estados Unidos, entonces ese dinero pues lo invierten en el viaje que ellos tienen que hacer. Se van obviamente en camión, no se van en avión, se van en camión, llegan a la frontera y de ahí tienen que pasar hacia donde los está esperando pues igual su familia, sus amigos, sus paisanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muchos de ellos pues ya también hacen vida aquí, ya no se van. He visto una comunidad ya grande de haitianos aquí les digo, en Iztapalapa, trabajan. Muchos de ellos se han empleado en las obras del metro, que llegaron hace como 2 años, entonces todavía estaban las obras del metro de acá de la línea 12, en La Dorada, y ellos estaban trabajando para, pues, tener un trabajo, ¿no? Y también venden productos comida haitiana, ¿no? A los alrededores donde ellos viven ya están vendiendo comida. Entonces, es una manera de generar este empleo, ¿no? O de tratar de salir adelante mientras ven qué van a hacer, si se regresan a Haití, si se quedan a vivir aquí, si se van a Estados Unidos, ellos tienen que sobrevivir. Y entonces, pues las migraciones son bastante complicadas para toda la gente, ¿no? Para todos, para hombres, para mujeres. También hay, digo, estas historias que yo les cuento, pues son historias que tienen, son digamos, no positivas, no quiero decir que sean positivas, tampoco negativas, pero que no han corrido ningún peligro. Pero tristemente también ha habido muchas noticias en donde te das cuenta que hay trata de blancas, hay, ¿cómo se llama? Los secuestran, los narcotraficantes, grupo de narcotraficantes que encontraron allá en el norte ¿cómo se llama? Una finca donde habían asesinado a varios migrantes, ¿no? Latinoamericanos. Entonces, te enfrentas a todo este tipo de problemas, pues sí es un problema, ¿no? También para el país en el que estás, obviamente, transitando. Entonces, bueno, hay mecanismos jurídicos internacionales, los puse aquí, asistencia consular del país de origen, ¿no? Y los haitianos, los venezolanos, los colombianos, hondureños, etcétera, etcétera, pueden ir a la embajada, a las embajadas o los consulados del territorio nacional y obviamente les dan ahí asesorías, etcétera, etcétera. La convención, el número 2, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se busca la supresión de todas las formas de trata de mujeres y de explotación, ¿no? Porque también vemos que han sido explotadas sexualmente muchas de ellas. Igualdad de derechos con los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. De los hombres, estoy hablando de hombres y de mujeres. Respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y el derecho a la unidad familiar que debe observarse plenamente, ¿no? Entonces, si vienen familias, pues obviamente el país que están transitando les tiene que garantizar por esta
por esta Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos desde el 69, les tiene que proteger que si llegan juntos, se van juntos, ¿no? Que estén juntos. No pueden separar a la mamá, no pueden separar a los hijos, no los pueden separar. Tienen que estar juntos. Y uno de los principales problemas que se enfrenta es la protección de los derechos humanos a las personas migrantes, está relacionado con la red de tráfico ilícito, porque muchas personas dicen, quiero llegar a Estados Unidos rápido, y entonces se encuentran coyotes que les venden, ¿no? Bueno, más bien que les piden dinero para poder transitar. Lo malo es de que transitan por zonas o de una forma clandestina y por zonas inseguras, y entonces hay momentos en los que estas personas corren riesgo al 100%, ¿no? Y no hay garantía, porque obviamente lo haces de forma ilícita, no hay garantía de proteger con la Declaración de los Derechos Humanos, no puedes garantizarle la seguridad a este grupo de personas. Entonces, es un problema a los que se enfrentan los migrantes, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la siguiente lámina. El medio ambiente, bueno, ¿y qué tiene que ver el medio ambiente? Bueno, pues también tiene mucho que ver con los derechos humanos. Todos los seres humanos dependemos del medio ambiente en el que vivimos. Un entorno seguro, limpio, saludable, sostenible, es indispensable para disfrutar de una gama de derechos humanos, que no es lo mismo, obviamente, no tener estos derechos humanos en un ambiente limpio y saludable, ¿no? No sería congruente. En la ausencia de un medio ambiente saludable somos incapaces de realizar nuestras aspiraciones, ¿no? Ni siquiera puedes acceder a los criterios mínimos de la dignidad humana. Hace ratito estaba viendo un video, no sé si ya lo vieron en TikTok, no quise ponerlo porque es bastante desagradable de una familia que obviamente no tiene, pues vive en condiciones precarias, donde tiene a sus hijos y pues está sucio, está todo, y entonces pues no le garantiza a su familia, ¿no? En ese ambiente sano y limpio, pues, salir adelante. Es bastante grotesco, entonces pues hay que ver. Les voy a mandar otros videitos no tan feos, pues se los voy a poner ahí en la plataforma para que ustedes lo vean y de qué se trata precisamente esta parte del el derecho a un medio ambiente sano y limpio, ¿no? Para tener garantías y las más mínimas para poder salir adelante. Esto empieza en 1966 en las Naciones Unidas, cuando se anuncia el nacimiento de un conjunto de derechos cuyo fin es promover el progreso social e incrementar el nivel de vida de todos los pueblos. ¿Y cómo se va a hacer? Pues con un medio ambiente sano. Aquí hay un pacto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que expresa la necesidad de mejorar el medio ambiente como uno de los requisitos para el adecuado desarrollo de las personas. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados en 1948, se reconoce que el derecho al medio ambiente adecuado y sano se considera para toda persona que tiene un nivel de vida adecuado y que se asegure, así como a su familia, salud y bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que si necesitas de un médico, pues que lo tengas no a la mano, porque en algunos lugares no se puede tener a la mano, pero que sí esté, que garantice esta parte de la salud y una vida digna. Aquí hay algo muy interesante, es hasta el 2018 cuando John Knox, el primer relator especial de las Naciones Unidas, habla sobre los derechos del hombre y los derechos humanos y medio ambiente, es lo que les decía, cómo se entrelazan estas. Bueno, aquí presenta ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU los denominados principios del marco sobre derechos humanos y medio ambiente. 16 principios que ustedes lo tienen ahí ¿cómo se llama? En la plataforma, y son 16, no los quise poner, sino simplemente les estoy diciendo quién es él y qué fue lo que hizo. 16 principios que establecen las obligaciones básicas que tienen los estados en virtud del derecho y disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Y nos dejan un enlace de YouTube, voy a quitar esta parte, nos dejan un enlace de YouTube que se me hace muy interesante que lo vean. Aquí les puse ya directo
¿cómo se llama? La liga para que no vayan otra vez al contenido nuclear y que lo tengan aquí ya directo, ¿no? Entonces, sí véanlo, es muy interesante y lean los 16 principios. No los puse aquí porque les digo, no tenía caso, ¿no? Bueno, y aquí este tema me gusta mucho porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir sobre este tema 2, las dificultades desde el ámbito nacional para afrontar los derechos humanos, problemas vinculados con la desaparición forzada, tortura, derechos de los pueblos indígenas y violencia de género. Son temas que son muy interesantes, pero también muy escabrosos, por decirlo de esa manera, porque yo creo que ninguno de nosotros nos hemos enfrentado a una desaparición forzada, no tenemos tal vez familiares o sí conocemos, pero no es como, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir no sucede, sí le sucedió a muchas personas, no nada más aquí en México, sino también en Latinoamérica, por eso puse a Pinochet de este lado, por eso están las mujeres de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, y aquí, bueno, pues una imagen también de dónde están, ¿no? Cuando son desapariciones forzadas, que en México, en la Guerra Sucia, en los años 60, 70 y 80, aquí se dio esta parte de la historia tan terrible en México que se le llama la Guerra Sucia, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de esto, que es muy interesante. Hay muchas personas que fueron afectadas. Después del 68 se vino esta oleada de desapariciones forzadas políticamente, ¿no? Pero esto ya se venía viendo desde años anteriores. Bueno, ¿qué es una desaparición forzada? Bueno, pues una desaparición forzada de personas es cuando se priva de la libertad a particulares y la cual puede ser realizada por servidores públicos, ¿no? Por el gobierno, o en su caso por personas o grupos que actúen con la autorización o apoyo del Estado. Por eso estábamos hablando de la guerra sucia en México y es un tema muy interesante. Me refiero a que interesante porque ha trascendido años, bueno, décadas y obviamente fronteras. Esta actividad constituye un delito y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, juzgado por una Corte Penal Política de Derechos Humanos Internacionales, como le pasó a Pinochet, que ya estaba muy grande, pasaba de los 80 años, pero la Corte Penal de Derechos Humanos lo juzga ya siendo un anciano por crímenes de lesa humanidad. Hay muchos textos, hay muchas películas que pueden ver acerca de esto, que está, no digo romantizado porque exactamente esto no es romantizarlo, pero que sí hay autores como Isabel Allende, que cuenta entre sus historias de tantos libros que ella ha escrito acerca de la dictadura de Chile, ha escrito experiencias que tuvo su familia tan terribles durante la dictadura a partir de 1974. Bueno, a partir de que muere Salvador Allende, que más bien lo asesina Pinochet, el grupo de Pinochet lo asesina en la Casa de la Moneda, bastante terrible. Y bueno, pues a partir de eso, Isabel Allende tiene que salir años después de su país. Eso lo cuenta en varios libros. Hay un libro muy bonito que le hicieron película, que les recomiendo que lo lean, por eso no tienen mucho tiempo de leerlo. Vean la película, también se las voy a poner ahí en la plataforma. Es De Amor y de Sombra, que es una historia que a ella le cuentan porque ella trabajaba, era muy jovencita, tenía ya sus hijos como de 10 años más o menos, a Paula y a su otro hijo, no recuerdo cómo se llama. Eh, ella trabaja en una revista, en una editorial y su trabajo era de hacer esto o escribir los horóscopos para una columna, ¿no? Entonces, pero la gente le cuenta a ella varias historias y entonces en su libro de Amor y de Sombra cuenta algunas historias que la gente le cuenta y que tiene que ver con estas desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, vean la película, lean el libro. Esto también lo cuenta en el libro de su vida, de la vida de su familia, que es, ¿cómo se llama? La Casa de los Espíritus. También lo cuenta ahí en varios. Pero la película que les recomiendo yo ver para que vean esto de los crímenes de lesa humanidad es De Amor y de Sombra. Y también podemos ver otras más. Hay una serie muy buena en Star que habla sobre pues las desapariciones forzadas en Argentina.
La historia de las hermanas Mirabal también es una historia muy bonita, que ellas también las matan por meterse con el gobierno, por decirlo así, ¿no? Por defender sus derechos. Y aquí en México, pues, tenemos el caso. Aquí, bueno, aquí les voy a dejar este enlace que tienen ahí en la plataforma que habla sobre las madres de la Plaza de Mayo, incluso Sting, un cantante, y yo creo que sí lo deben de conocer, que es un cantante inglés, hace una canción acerca de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Esa, búsquenla también, si no se las voy a poner ahí en la plataforma, está muy bonita la canción, y hasta dónde, por eso les digo, trasciende fronteras estas desapariciones forzadas, desafortunadamente. Y aquí en México, pues tenemos el caso de Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Y esto está enlazado con la tortura, que de acuerdo al artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes en el 84, la tortura, esto se escribe en 1984, la tortura se refiere a todo acto el cual se inflija intencionalmente o intencionadamente a una persona con dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión para castigarla con un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, sospeche, o de intimidar o coaccionar a esta persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con un consentimiento o aquiescencia. La Constitución Política consagrada en su artículo 22 la prohibición de la tortura en los siguientes términos: quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, esto hablando de México, de mutilación, infamia, las marcas de azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la muerte excesiva, la confiscación o cualquiera otras penas incitadas trascendentales, ¿vale? Pero aquí puse la foto, bueno, no es una foto, es una litografía de Rosario Ibarra de Piedra, que está sosteniendo la imagen de su hijo que desaparece en 1971, después de que su hijo, les voy a contar rápidamente la historia para que sepan quién es. Esta señora ya se murió, pero estuvo luchando por años por la desaparición de su hijo, una desaparición forzada. Su hijo estaba en la Universidad de Nuevo León y después del 68, en 1971, entra como rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entra como rector un militar. Entonces, mucha gente, entre ellos, o sea, los jóvenes que asistían a esta universidad, pues obviamente no querían un militar como rector, por obvias razones. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar en México el problema del 68, ¿no? Donde fueron reprimidos muchos estudiantes. Entonces, ¿qué iba a pasar en Nuevo León? Pues exactamente lo mismo. Y entonces muchos chicos estaban en contra de que entrara este militar como rector de la Universidad de Nuevo León, estaba en este grupo, estaba pues en esta lucha. Él es hijo, bueno, esta Rosario Ibarra era una mujer ama de casa, su esposo era médico, no le faltaba nada, no era rica, pero tampoco era pobre, y su hijo pues asistía a la universidad, y en 1971 el chico desaparece. Lo manda a la tienda, su mamá sí debe por las tortillas, y el chico no regresa. Ya lo andaban cazando, se dice así muy feo, ya lo andaban cazando, ya lo andaba cazando la policía y el ejército allá en Nuevo León, y el chico no regresa. Ella sabe que su hijo sigue vivo porque recibe todavía llamadas, no directamente, o sea, ella sabe que es su hijo porque nada más ella descuelga el teléfono y su hijo, bueno, quien llama pues cuelga, ¿no? Y él dice, bueno, y su hijo se queda sin hablar y cuelga. Entonces, cuando ella ya no recibe esas llamadas es porque ella sabe que algo obviamente le pasó a su hijo y es cuando ella empieza la lucha de buscar a su hijo y lo hace por años. Yo estuve estudiando un diplomado de Derechos Humanos hace algunos años, ya tiene bastante, ya tiene yo creo que unos 18 años que lo estudié, 19 ya casi, y me tocó que todavía ella llegó a darnos una conferencia junto con otras mamás de desaparecidos. Y fue una cosa tremenda escuchar
sus historias de vida, sus historias de lucha, porque eso es lo que hicieron desde estos años, ¿no? No nada más tenemos la historia de las mujeres en Argentina que están buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, para que ustedes sepan, sino que también aquí en México tenemos un grupo de mamás buscadoras, pero que no son nada más de este sexenio o del sexenio anterior o de hace 3 sexenios, no, las tenemos desde los años 70, están buscando a sus hijos. Entonces, este es un problema muy fuerte que todavía muchos países, y no nada más en Latinoamérica, sino también europeos, muchos asiáticos, todos los que son del Medio Oriente, todos los que son de África, y bueno, podemos decir que en todo el mundo tenemos problemas aún de tortura, ¿no? Cuando estaba en la universidad me pusieron una película tremenda que ni siquiera sé cómo se llama, pero nos pusieron una película para ver este tema de la tortura, en donde las imágenes eran horribles, eran escenas reales de la policía en Tailandia, de cómo torturaban a las mujeres, ¿no? Entonces, no voy a hablar de esto porque sería meterme en un tema bastante tremendo que no quiero, y solamente les puedo decir que las imágenes eran horribles. Entonces, bueno, pues les voy a recomendar otras películas para que ustedes puedan ver de qué se trata una desaparición forzada. Aquí tenemos también lo que significa el derecho de los pueblos indígenas. Y aquí tengo 3 imágenes. Esta que es de África, de las personas, y son niños, porque prácticamente son niños, los que están buscando diamantes, lo que le conocemos como diamantes de sangre. Incluso Leonardo DiCaprio hizo una película acerca de este tema que pues ha sido muy premiada porque muestra cómo vive la gente en África y todos los problemas a los que, bueno, todos los derechos humanos han sido pisoteados acerca de buscar eh, diamantes en África. Por ejemplo, aquí las mujeres indígenas no tienen, a pesar de que todos somos iguales, de que hay una constitución en México que protege a las mujeres y a los hombres por igual, no es lo mismo para los indígenas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pues el caso de Homero Gómez González, que pues él protegía a las mariposas monarcas, y pues obviamente es asesinado el año pasado, en enero del año pasado, y bueno, pues está vinculado con obviamente pues la política, ¿no? En México, que en ese entonces estaba de gobernador Aureoles, que era bueno, que es del PRD, ya está a punto de desaparecer el PRD, pero que tiene mucho que ver con asuntos políticos, ¿no? Porque ahí en el documental de Netflix, que está muy, muy interesante, decían que él estaba protegiendo todo lo que es el bosque de Oyamel, que es lo que hay allá, y Pino, que es los árboles a donde llega la mariposa monarca, pero un tronco de Oyamel o un tronco de Pino lo venden alrededor, bueno, la tala indiscriminada y tala ilegal, lo venden alrededor de 18,000 pesos. Entonces, imagínense un pedacito, una hectárea, ¿no? Cuántos árboles no hay, entonces cuánto dinero nos sacan de esto. Vean el documental, está muy interesante para entender cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, los pueblos indígenas viven en todos los continentes de todo el mundo, pero tristemente no existe ninguna definición exacta de los mismos, ¿no? De lo que significan los pueblos indígenas, ni siquiera en la declaración, fíjense que mal estamos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas no está en esta definición real de lo que es un pueblo, o bueno, lo que son los indígenas, ¿no? Y esta está aprobada en el 2007 y hasta aquí no hay ninguna definición real o que se acerque, ¿no? Los pueblos indígenas representan un poquito más del 6% de la población mundial, y aunque podemos decir que es muy poquito, es muy importante que nosotros sigamos conservando sus costumbres, respetando sus costumbres, sus usos y costumbres, todo lo que conlleva una población
indígena, ¿no? Se habla a más o menos de 476 millones de habitantes y que tienen tres veces más probabilidad en condiciones de vivir en condiciones extremas, de extrema pobreza que las demás personas. Los indígenas constituyen casi el 19% de quienes viven en extrema pobreza, ¿no? Las mujeres indígenas son particularmente vulnerables por la falta de acceso a oportunidades, a educación y empleo. Muchas, por ejemplo, en Chiapas todavía existen matrimonios ilegales bueno, de niñas, ¿no? Las venden las familias. En la India se ha luchado mucho por terminar con creo que ya lo hicieron, por terminar con los matrimonios infantiles, pero también sufren amenazas que afectan especialmente sus derechos a la tierra y que va desde la extracción de recursos naturales a proyectos de infraestructura, pasando por agricultura y la conservación en gran escala, ¿no? Esto podemos hablar de lo que sucede en el sureste de México. Les quitan, porque el sureste sabemos que es toda la zona del Caribe y existe todavía muchos grupos indígenas que les han arrebatado su tierra para convertirlos en complejos de hoteles o de casa habitación. Un ejemplo es, por ejemplo, Xcaret y Xel-Há, que si ustedes lo han visitado, primero ya es privado, ¿no? Antes no estaba privatizado, ya está privado, te cobran carísimo, los dueños son extranjeros, ni siquiera son mexicanos, y les quitaron esas tierras a un grupo de indígenas. Cuando tú llegas a Xel-Há, entras a Xel-Há y ya entras a un territorio donde vive la gente, hay indígenas, hay mayas ahí viviendo, que te venden, obviamente, ya tuvieron que adaptarse a lo que tienen, pero les quitaron porque ellos eran los dueños de este lugar, de Xel-Há. Cuando yo era niña, estoy hablando de hace más de 40 años, yo tengo 49 años y cuando visité por primera vez Xel-Há, yo tenía más o menos como 5 o 6 años, estamos hablando de hace más de 40 años, era un lugar hermoso donde tú podías entrar, pagabas, obviamente sí pagabas porque eran sus terrenos, pero les pagabas una nada, llegabas a Xel-Há y era completamente diferente, no había nada de lo que ahora es Xel-Há, era un lugar completamente natural, hermoso, pero que después en los años 90 se lo quitaron a estos indígenas y entonces lo convirtieron en un complejo privado. Claro, tienen los quintanarroenses un precio especial, ¿no? Para poder entrar a Xel-Há, pero de todas maneras es demasiado caro. Ellos les cobran más o menos, si tú presentas tu credencial de que eres de Quintana Roo, creo que la entrada hace poco menos de 10 años, yo fui en el 2015, sí, en el 2015 fui, y la entrada para Quintana Rooense era de 600 pesos. Pero para nosotros que veníamos de la Ciudad de México costaba alrededor de 2,000 pesos la entrada, o 1,500, no recuerdo muy bien, pero pasaba de los 1,000 pesos, la entrada a Xel-Há y a Xcaret, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Violencia de género. Aquí también entra no nada más las mujeres, sino la violencia de género. Primero y principalmente está enfocado en las mujeres, pero también lo sufren los hombres, ¿no? Y las comunidades, ¿cómo se llama? Las comunidades gay y lesbianas. Violencia de género. Durante largo tiempo ha existido una desigualdad sistemática y estructural entre hombres y mujeres, motivadas por las preconcepciones tradicionales que plantea una inferioridad de las mujeres en el marco de un sistema patriarcal. Esto es, a partir o sea, de toda la historia, de toda la humanidad, las mujeres han valido siempre menos. Tales estereotipos se han reproducido y provocado la desvalorización endémica de las mujeres, así como las conductas arraigadas entre hombres y mujeres que se han normalizado y transgrede los derechos y libertades intrínsecas de las personas. Esto nos lo dice Martínez, es muy, muy real lo que nos está diciendo, y por eso les puse esta parte porque engloba todo lo que es este tema, ¿no? La tarea de los estados, que tiene que ver con los derechos humanos, bueno, pues la tarea de los estados no solamente consiste en la implementación de acciones que busquen sancionar el trato desigual entre y la violencia contra la mujer, sino especialmente aquellas que permitan incrementar el acceso efectivo y adecuado para las mujeres
en igualdad de oportunidades, ¿no? De trabajo, de educación, de acceso a cualquier tipo de lugares para trabajar, el puesto que te van a dar, que no, el hombre antes ganaba más que las mujeres, ahora ya eso ya no está permitido, sino tanto hombres como mujeres tienen la misma oportunidad de ganar lo mismo en cualquier puesto que tenga, ¿no? Y el ejercicio de sus derechos que forman de forma efectiva, además de prevenir y erradicar prácticas discriminatorias que atentan contra su integridad, ¿no? Y aquí les pongo lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo vean. Y aquí está diciendo, el tema no es que nos enamoremos, ¿sabes? El tema es que yo me enamore de mí estando contigo, que a ti te pase y que a ti te pase lo mismo, ¿no? Es el mismo respeto y el mismo derecho que tenemos todas y todos, ¿no? Y esto por eso se los puse aquí, me gustó mucho. Y bueno, esto también se los voy a hacer un poquito grande para que lo vean. Y es reconocer la violencia. ¿Cuáles son esas violencias? La violencia puede ser física, bueno, pues que te lastimen el cuerpo, la psicológica, o sea, psicológica, sexual, económica, patrimonial, ojo, hay violencia si tu pareja te pega, te quita dinero, te obliga a hacer cosas, te toca sin permiso, no te deja ver amigos, te prohíbe hacer lo que te gusta, te insulta, hace bromas que te lastiman, ¿no? Y te dan aquí un número. Aquí dice, tú mereces protección, es tu derecho. Entonces, bueno, aquí se los pongo chiquito. Yo creo que todos sabemos cuáles son nuestros derechos y cómo reconocer la violencia. Y nos deja también el contenido nuclear aquí que es la ZO, y aquí nos deja un enlace para poder verlo, ¿no? Bueno, pues este tema está bastante grande. Bueno, entonces ya empezamos con el tema número 3. Bueno, entonces ahora ya supimos qué es la tortura, qué son las migraciones, qué tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la guerra, con todo esto. Y bueno, ¿y qué tiene que ver México? Bueno, ¿cómo actúa México? Tú puedes decir, bueno, sí, todo muy bonito. ¿Y luego México qué hace? Bueno, y no está tan bonito, porque ¿qué hace México? Bueno, pues el tema 3 precisamente se trata de eso, la actuación de México en los organismos regionales de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Nosotros estamos integrados en estos dos y esta aparece, la Carta de la Organización de Derechos Americanos aparece en 1948 y se firma en Bogotá. México está dentro de la OEA y nace como una organización integrada por los estados americanos y las 21 repúblicas latinoamericanas a las que se suma el Caribe anglófono, que tiene mucho que ver con las comunidades negras, ¿no? Los países que tienen una comunidad negra bastante grande ahorita. Y en 1970 y 80 para acceder a su independencia, porque todavía en los años 70 y 80 había países que no tenían todavía su independencia. Entonces, hasta que obtienen su independencia, pueden entrar a la OEA. Esta organización tenía entre sus propósitos la intención de afianzar la paz y la seguridad de la región, ¿no? De toda la región latinoamericana y el Caribe, promover y consolidar la democracia dentro del respeto mutuo, de la no intervención entre los estados y asegurar la solución pacífica en controversia entre los estados y promover el desarrollo económico, social y cultural, entre otros. Por eso siempre hemos dicho Latinoamérica es uno. ¿Por qué? Porque tenemos desde esos años, desde 1948 que se creó la OEA, siempre hemos sido uno cuando se trata de problemas que atañen a Latinoamérica. Aquí en México entraron muchísimos chilenos, bueno, llegaron, no es que entraron, sino llegaron muchos chilenos, muchos argentinos, mucho salvadoreño, mucho hondureño, mucho guatemalteco, cuando tuvieron sus crisis políticas, ¿no? Estamos hablando de Nicaragua también, estamos hablando de las dictaduras, ¿no? Y el caso también desde el sexenio de Lázaro Cárdenas cuando llegan aquí los niños de España, ¿no? Los niños de Morelia, que así les llamaban. Llegaron en un barco todos estos niños que su país obviamente estaba en guerra, una guerra civil, la guerra civil española, y todos estos niños pues fueron traídos a México para garantizar sus derechos, ¿no? Y estamos hablando de que esto pues se firmó en 1948. Entonces, bueno, aquí la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene que ver, bueno, pues en el 69, en 1969, los países que componen, perdón, la organización
redactaron en la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José, un tratado internacional que delineó los derechos y libertades que debían respetar y garantizar los estados parte, ¿no? Los que están dentro de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta convención estableció dos órganos, una, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí nos dice, aquí hay otro enlace también muy importante que lo vean, por favor, por eso se los dejé aquí ya directo porque es muy importante que ustedes sepan qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a qué se dedica. Y entonces esto tiene que ver, obviamente, todo esto con el tema número 4, el 4, que es el activismo transnacional en la promoción de defensa de los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque hay dos efectos muy importantes. ¿Qué hace? Cuando aquí en México, perdón, ¿qué hace México? Nosotros estamos integrados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos integrados aquí en la OEA. Pero si nosotros sabemos que aquí en México no se respetan al 100% los derechos humanos, bueno, pues hay dos formas de qué es lo que hace el país para que esto sea respetado. Pues muchas veces un creciente número de autores han explorado los resultados de la presión transnacional generada por las dominadas redes transnacionales de promoción y defensa. ¿Recuerdan cuando aquí en México entró un grupo de científicos a ver el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa? Bueno, pues es precisamente por esto que les voy a explicar. Hay dos propuestas para el respeto a los derechos humanos, ¿no? Para exigirle o pedirle apoyo a mecanismos internacionales que intervenga, porque decían, bueno, ¿por qué vinieron los argentinos o por qué viene gente de Europa a ver este problema? Ah, bueno, pues por la presión social. Y esto tiene que ver con estas propuestas. Hay dos, el efecto boomerang y el efecto espiral, que estas plantean presionar y avergonzar a los estados, en este caso México, y que las entidades sean convencidas y persuadidas de cambiar su comportamiento, es decir, de dejar de violar los derechos humanos. Pero, ¿qué significa el efecto boomerang? Vamos a ver cuál es este primero. Se presenta cuando los grupos en un país represivo, ¿no?, sobrepasa al Estado, que ya no hay institución para poder aclarar el problema, en este ejemplo que le estoy poniendo, sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Y entonces hay que buscar directamente aliados internacionales para hacer una presión desde fuera, llegar al país que lo necesita, en este caso México, y entonces estos grupos de oposición internos, ¿no?, con las organizaciones no gubernamentales, pues empiezan estos movimientos sociales, ¿no?, que se vinculan con redes transnacionales para convencer a las organizaciones internacionales de derechos humanos e instituciones donantes y grandes potencias de presionar a los países para que están transgrediendo estas normas. Entonces, este es el efecto boomerang. Yo voy y me regresa toda esta ayuda que yo estoy pidiendo a organismos internacionales. Y está el otro efecto, el efecto espiral. Aquí en este caso, bueno, aquí hay una imagen, la voy a hacer un poquito más grande, donde hay una primera, segunda, tercera, cuarta y quinta fase de lo que sucede en este modelo de espiral y ahorita lo vemos. Este consiste en varios tiros boomerang, ¿no? No más uno que me va a regresar, sino son varios, digamos, como al mismo tiempo. Y en este modelo causal intenta explicar la variación en el grado de que los gobiernos nacionales se muevan a lo largo del camino hacia mejorar las condiciones de los derechos humanos. Se pueden identificar diversas etapas. Estas son donde los gobiernos podrían incluso retomar prácticas represivas muchas veces, ¿no? Y aquí, bueno, pues les dejo la imagen. Y bueno, pues ya casi para terminar, ¿cuál es el papel de los organismos internacionales ante las violaciones de los derechos humanos? Bueno, pues esto quiere decir que encontramos sistemas regionales de la protección de derechos humanos, entre las cuales destacan tres regiones, como Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en América existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundada en el 79, y en África, la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, creados en el 2004. Aquí yo les puse esta imagen acerca de qué es una violación de derechos humanos.
y aquí nos explica que todo acto, lo voy a poner un poquito más grande, es todo acto u omisión que afecta a los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales. Una víctima de violencia o derechos humanos a toda persona a quien o un servidor, una o un servidor público haya humillado, discriminado, detenido arbitrariamente, dado un trato inadecuado, ignorado, torturado, menospreciado, negado un servicio, agredido psicológica, emocional y o físicamente, ¿no? Y aquí hay otros dos, señalado o marginado por motivos de clase, sexo, edad, raza, género, lengua, religión o cualquier otra condición social. Y el último, brindado por cualquier trato diferente al respeto que marcan las leyes y las funciones propias del Estado público, ¿no? Eso es lo que significa una violación a los derechos humanos. Y ya para terminar, pues tenemos las actividades que van a realizar en esta unidad número 3. ¿Y cuáles son estas actividades? Bueno, pues tienen una experiencia de aprendizaje. Este se llama el derecho a una ciudad en la agenda internacional y el propósito, no lo pueden perder de vista, es identificar las características del derecho a la ciudad con la finalidad de reconocer el lugar que ocupa la agenda internacional. Las indicaciones, bueno, pues revisar detenidamente el siguiente artículo, aquí se los dejo también directo, que se llama el derecho a la ciudad como un derecho humano, y realizar una infografía con la información que ustedes tienen aquí, en donde vas a explicar lo que quiere decir el derecho a la ciudad y cuáles son los principales instrumentos jurídicos internacionales que han ayudado a su desarrollo. Van a guardar su archivo con esta liga y van a subir el archivo en el espacio destinado para ello. Recuerden que las infografías, pues está Canva para poderlas realizar, que va a ser más fácil que la hagan de esa manera. Y ya por último, tenemos aquí el foro de reforzamiento, que es donde vas tú a también interactuar con tus compañeros, y este también se llama el derecho a la ciudad desde una perspectiva de género. Aquí les pongo la presentación, que esta es un poquito más grande, pero el propósito es identificar los retos que enfrenta el derecho a la ciudad desde la perspectiva de género para comprender la forma en que puedes construir una ciudad más incluyente. También tenemos que leer para poder hacerlo, tenemos que leer este análisis del derecho a la ciudad desde una perspectiva de género, que está en esta revista de derechos humanos. Les dejo la liga directa. Ingresar al foro reforzador de esta unidad y responder estas dos preguntas. ¿Qué elementos debe considerar el derecho a la ciudad desde una perspectiva de género y qué acciones podría realizarse desde el gobierno y la sociedad para incorporar una perspectiva de género a la transformación del espacio urbano? Vas a revisar las aportaciones de dos compañeros y les vas a colaborar haciendo un análisis o una respuesta también a su participación. Y bueno, pues con eso terminamos esta unidad número 3. Me dio muchísimo gusto poder estar con ustedes. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente unidad. Recuerden, ahí en el plan de trabajo está cuándo tienen que entregar las actividades y aún están a tiempo de entregar actividades de la unidad 1 y de la unidad número 2. No se atrasen y si necesitan ayuda, pues obviamente estoy para servirles en cualquier momento que ustedes lo requieran. Pues muchísimas gracias, yo dejo de compartir y pues les deseo una bonita noche. Cuídense mucho. Hasta luego.